Bueno, empezamos, Alfredo, otro de nuestros programas que están auspiciados, por supuesto, por LUTEM, particularmente por el Decanato de Humanidades, en un programa que hemos llamado, tal vez de una manera un poco pretenciosa, Las Batallas Culturales Hoy. Bueno. Y yo te quiero dar la bienvenida, porque es muy importante que estés con nosotros. Eres una personalidad del mundo cultural, del mundo teatral, cinematográfico, televisivo, es decir, no puedes llenar más espacios. Pero primero quiero hablarle al estudiante de teatro de la Universidad de Chile. ¿Cómo viviste ese proceso y cómo encontraste un camino pues, cultural en esta área tan compleja que es la vida cultural chilena? Bueno, fueron momentos bien duros. Yo entré a la Universidad de Chile el año siguiente del golpe de Estado. En esa escuela que quedaba en Amunátegui fue muerta, fue una escuela allanada, había muchos militantes, una generación completa exiliada, y yo llegué después de eso. Y por supuesto que la gente que entramos ese año, entramos como que todos éramos de la CNI o de la DINA o pro-militares. Entonces fue un momento difícil, pero sí encontramos gente de otros cursos que nos acogió. Entonces hubo que abrirse un camino dentro de toda esta cosa de desconfianza, de soplonaje, ¿no? Tremendo. Y ahí encontré un camino. Estaba Andrés Pérez, que fue un compañero muy férreo, muy bueno, que ya era mayor que nosotros, entonces él sentó como unas bases ahí muy buenas de trabajo, y trabajamos desde muy chicos. Ya en segundo año, primer año de universidad, ya estábamos haciendo funciones, gira a la periferia de Santiago, con un teatro infantil, popular, lo que se podía hacer. Entonces ahí encontramos un camino. La universidad se llenó de mediocres. Toda la gente que no había hecho nunca teatro, ni televisión, ni nada, asumió, ¿me entiendes? Y la otra gente se fue al exilio, o en fin, fue presa, en fin, todos esos horrores. Entonces teníamos unos profesores bastante mediocres y salvaban ahí Fernando González, 2 o 3 personas, Eugenio Guzmán, un muy buen profesor. Ellos nos acogieron mucho a nosotros, entonces se creó como una escuela aparte, al lado. Y en ese sentido, ¿tú sientes que tienes una cercanía, por ejemplo, con Ramón Grifero? ¿O pudieron, digamos, cuáles fueron tus dialogantes de ese tiempo en el sentido teatral, sí, en el sentido cultural, en el sentido de repensar algunas cuestiones? Grifero llega bastante después. Grifero llega como el 80 y tantos, vuelve Grifero. Y es hermoso que él rompe un poco con todo este teatro político cuyo representante más grande era el Ictus, ¿no? Que un teatro más bien realista, neorrealismo, político, muy bueno en su momento, pero Grifero viene a quebrar esto. Yo trabajé con él 4 años en el Trolley, el mítico Trolley, con sus fiestas, sus allanamientos, su descalabro absoluto. Baile. Un muy lindo lugar, una locura necesaria para la época, ¿no? Claro, el desbande absoluto en sexualidades, de todo, así ya. Pero también de mucha producción, muy buena producción. Y en ese sentido, ¿cómo fue que llegaste, digamos, o pasaste de este rol de actor a director? ¿Cómo fue ese viaje? Porque tú efectivamente repensaste el teatro chileno post-exilio, post todo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, a mí me echaron de muchas partes, en primer lugar. De muchas partes me echaron porque era muy crítico. Entonces también me pasó con Grifero, que llegó un momento en que yo no estaba sintiendo que estaba en lo que yo quería hacer, ¿me entiendes? Entonces me echaban de la escuela porque yo criticaba mucho la escuela. Entonces me dijeron, ármate tú tu escuela, ármate tú tu compañía. Y yo finalmente entendí el mensaje y junté un grupo de actores, Paulina Urrutia, la Amparo Noguera, Rodrigo Pérez, Ñeco, y ensayamos en una salsoteca, el Tucán se llamaba, en Bellavista, las horas del día. Ensayamos una obra a la cual me invitó la Paz Errázuriz y la Claudia Donoso a una exposición. Y yo venía de un fracaso de teatro muy, muy grande, en el cual yo no había cumplido mi deseo. Había elegido una obra de Paul Claudel, el libro de Cristóbal Colón. Se celebraba
los 500 años, ponle tú, y yo como que me tragué todo ese cuento y monté una obra que fue un desastre. Fue francamente un desastre. Pero y entendí. ¿cómo entendiste tú? ¿Qué de ti fracasó en esa obra? ¿Qué de ti, de tu persona, Claro, de tu universo simbólico, de tu imaginario? Yo creo que no había nada de mí ahí, ¿me entiendes? Había un texto que a mí no me gustaba, una historia que no me interesaba, Colón por ese lado no me interesaba, estaba al otro lado. Entonces me di cuenta que había cedido un poco al sistema, al mercado. Chileno-francés puso plata, yo, bueno, por plata también, por 1000 razones, por la Universidad Católica, accedí a ese proyecto y fue un fracaso, pero había un entremedio. Habían algunas escenas que yo había armado dramatúrgicamente, que había reescrito, y eso me pareció interesante. Y La Paz me invitó a una exposición. En ese tiempo todo era muy secreto, en la caja negra, y yo fui. Y entré a la Manzana de Adán y me quedé toda una tarde, así, pero realmente entendiendo que me estaban dando a comprender algo que yo no estaba entendiendo. Y me quedé de verdad una tarde dando vueltas, leyendo los testimonios, y les pedí entonces ese texto a la Claudia Donoso y a La Paz. Ellas generosamente lo cedieron y ensayamos. Ensayamos sin pretensión alguna, me fui al otro lado, ¿me entiendes? Como volver todo íntegramente de nuevo. Entonces, teatro punto cero, así nada. Y ensayamos mucho y presentamos La Manzana de Adán en una casa abandonada que nos conseguimos para 10 personas. En fin, se empezó a correr la bola entre el mundo de la creación artístico y empezó a llegar gente, ¿no? Y ahí fue el primer terror cuando alguien muy importante me dijo, ¿tú te das cuenta de lo que estás haciendo? Y yo dije, me van a matar. Dije, no, en realidad no. O sea, sí sé lo que estoy haciendo, le dije, pero... Y entendí. Entonces esa obra fue el primer momento que yo creo que me sentí que yo tenía que estar también fuera y no adentro. Yo estaba dirigiendo y actuando. ¿Y cómo viviste el paso de actor, con todo lo que significa el cuerpo presente frente a un público que es activado en el fondo por el público, a un director que activa a su vez a los actores? ¿Cómo viviste ese paso, digamos, entre ausencia y presencia? Yo creo que es un favor para mí, porque yo para dirigir dirijo de dentro de la escena. ¿Me comprendes? No puedo no prestar mi cuerpo, incluso dirigiendo, en que yo soy ese cuerpo que está en escena. Entonces, hombre, mujer, niño, lo que sea, yo me dirijo un poco a ese otro cuerpo que está ahí arriba, que deja de ser Amparo Noguera, que deja de ser la Paulina o Ñeco, quien sea, actor que sea, hombre o mujer, yo ese cuerpo yo lo tomo y yo estoy siendo en escena. O sea, lo que tú me dices es que ocupas ese cuerpo. Hay una ocupación. Absolutamente. Una ocupación en cierto modo territorial y psíquica de ese cuerpo, claro, pero que de todas maneras está desplazado, claro, en el otro. ¿Y claro, y qué pasa entonces cuando es tu cuerpo frente al público? ¿Cómo vives esos lugares, digamos? Yo me retiré de ahí. Yo ya no estoy actuando más, me da mucho terror. Me da miedo el público, me da miedo ese enfrentamiento, no sé manejarlo, tengo una actitud muy sumisa al público en los tiempos, en los ritmos, en las emociones, en las verdades. Entonces prefiero estar fuera. No así en el cine. En el cine que fue hace 10 años que sucedió esto que me llamaran a hacer cine en Tony Manero, y yo aprendí de nuevo, partiendo de la nada, con un director muy joven, con Larraín, Pablo, aprendí otra disciplina, que era subyugarse, digamos, someterse también a una voz y entender que eso, la duración me pareció fantástica en el cine porque es un momento de un salto al abismo completo, desde que alguien te dice acción y donde estés hay que partir a algo. Y la duración de eso exactamente máximo medio minuto, 1 minuto, y la perduración de eso en el tiempo es para siempre. Entonces eso me llama mucho la atención a mí. No así el teatro, que la duración de la 1:30, las 2 horas, la 1 hora, para mí era un sufrimiento muy grande, ¿no? Porque el teatro, digamos, se rehace de manera incesante, sí, con el cuerpo precisamente del actor y su disponibilidad, su movilidad. Claro. Pero también hay que establecer un compromiso de seducir a quien está ahí. Y quien está ahí todos los días
son 100 cuerpos diferentes. Entonces, efectivamente hay que seducir a 100 cuerpos diferentes, en que están en una motivación distinta, y hay que capturarlos, hay que tomarlos, ¿me entiendes? Y me empezó a dar miedo, mucho miedo. Bueno, nunca más está de más tener miedo, porque finalmente son formas también de desplazamiento interno y de repensarse. Sí. Pero ¿cómo te has pensado también como actor de teleserie, con una cuestión bastante más mediática? Yo he estado contigo en algunas partes donde te reconocen, sí, y se te abalanzan con afecto, sí, por supuesto, siempre con afecto. ¿Y cómo vives desde el teatro, que siempre es pequeño? Bueno, el cine es otra cosa, a la teleserie y su impacto mediático en la psiquis de los sujetos, sobre todo de la televisión abierta? ¿Cómo vives ese paso de un lado a otro, que son todos muy distintos? Bueno, yo quería mucho la televisión. Yo, cuando era adolescente, en el tiempo de la Unión Popular, había mucho teatro en televisión. Se hacía mucho teatro televisado o teleseries con problemática social, y yo las veía y me fascinaba ver esas cosas. Yo creo que por ahí nació un poco la idea de comprender lo que era la actuación o el estar ahí. Y yo estuve un momento en televisión que fue muy maravilloso también. Hicimos unas 10 teleseries muy emblemáticas, donde se recorrió todo Chile, donde los personajes trabajaban y tenían conflicto, y había un humor que también era muy simpático y era otro tipo de teleserie, eran buenas teleseries, muy bien escritas, y yo viví eso. Entonces, lo que pasa con la televisión ahora es que la gente se quedó pegada en esas teleseries. Entonces, en las calles ya no me hablan de estas teleseries, hablan de las teleseries aquellas, que la gente añora mucho porque se reconocía su país, reconocía mucho su territorio también. Y yo me retiré de la televisión porque no pude más. Yo me enfermé en un momento, me enfermé físicamente, porque entendí que estaban pasando a un nivel de frivolidad, de falta de sentido, que yo no pude tolerar. Entonces me salí de ahí. Siempre es gratificante, digamos, el cariño es como, sobre todo cuando viene de que uno hizo algo también con mucho cariño, y esos personajes fueron bien hermosos. Pero ¿cuáles fueron las teleseries más importantes para ti, si estuviese esa categoría? No, la tuvo. Yo creo que Pampa Ilusión fue una teleserie importante, donde se trataba el tema de la gente del salitre, los esclavos negros del Perú. Había todo un sistema ahí político y muy lindo, que se cruzaba la historia de amor necesaria, el humor necesario. La Fiera también, un personaje chilote, que fue interesante. La gente cree que uno llegue como que hace las cosas, pero yo estuve 3 meses investigando con Iranio Chávez, que es un investigador folclórico, que sacó unas cintas muy viejas de Chiloé de los años 50. Entonces yo me dediqué a escuchar muchas horas de cómo hablaban los chilotes de aquellos años, para sacar todos estos dichos chilotes, en que la gente fue un poco agresiva cuando fuimos a filmar allá, de que ellos no hablaban así. Entonces me encantó enfrentarme a esa cosa de no reconocimiento, hasta que un día una chilota me dice: ¿usted es pariente de don no sé cuánto? No, le digo, yo no tengo ningún pariente. Es que él también es patrón de lancha, es igual de avaro que usted. Y fue loco, porque como que el imaginario se cumplió, y había un personaje que era igual, y era patrón de lancha, y trabajaba, y era avaro. Entonces tú dices, ahí se cumple, digamos, el ciclo de ficción, sueño, realidad, que es maravilloso. En Laszlo, California, también, un gitano, que yo tenía toda una historia con los gitanos. Cuando era chico íbamos al parque, había un territorio del parque que era de los gitanos robaban niños, entonces yo tenía terror, y a mi nana le gustaban mucho los gitanos, entonces me pasaba para allá, y yo lo sufría. A lo mejor querías deshacerse de ti. Pues capaz, ¿por qué no? Bueno, pero también, ¿cómo vivías tú ese punto, digamos, cultural de la teleserie y la alienación? En el sentido de repente los estereotipos que pueden tener las teleseries para ti, que precisamente estabas tratando de instalar desde el teatro otros sentidos y otras pautas. Sí.
Bueno, era una contradicción también, pero yo no puedo negar que lo gocé mucho. Yo gozaba mucho filmando esas teleseries. Y creo que tenían una cuota de contenido, no voy a defenderlas, pero creo que sí tenían un momento de humor, de bienestar, que también es necesario en la vida, a un sector que lo necesitaba y veía las teleseries, con 50 puntos de rating, con 60, y también era una forma de vivir. Si el teatro es un lugar donde nunca nadie ha logrado vivir de eso, entonces... Tú eres de las pocas personas que han logrado circular y sostener, digamos, un gran prestigio, ¿no? Y yo pienso sinceramente que Tony Manero, básicamente por tu actuación, es una de las películas más importantes del cine chileno. Eso ya lo he dicho, no es algo que te diga porque estamos juntos, sino porque es así, en el sentido que un periodo oscuro fue bien leído, con oscuridad, con complejidad, sí, con enfermedad, con patologías, ¿no? ¿Cómo viviste toda esa experiencia de Tony Manero? Pues yo tengo que decirte que el círculo que por lo menos yo frecuento señalaban que más o menos el propietario de la película eras tú, que habrías, digamos, contaminado esta mente de Larraín, su director. Yo pienso que efectivamente el director es el director, más allá de las influencias que pueda tener externas, ¿no? Pero en realidad esa te cayó a ti, Tony Manero, sí, te cayó encima a ti. ¿Cómo viviste esa experiencia que efectivamente es muy oscura, pero es de las pocas películas que sí da cuenta de otra oscuridad? Sí. Yo tengo a mi favor o también en mi contra de que no puedo concebir de otra manera si no es metabolizando los roles que me tocan. Entonces yo viví durante 6 semanas con una cámara a esta distancia, aquí o acá o acá, y yo tuve que trabajar con ese ojo, ¿me entiendes?, muy tremendo sobre mí, por lo tanto no había ni una posibilidad de mentira ahí, ni de ficción, ni de actuación como la comprende la gente, pero siempre yo fui un actor de esa naturaleza, digamos, no comprendo de otra forma más que somatizando los roles, entonces lo viví como iba a dormir, solamente los momentos en que dormía eran los momentos que yo descansaba, aparentemente, pero empezaba a las 6 de la mañana de nuevo, yo vivía en ese rol y me fascinó mucho, lo gocé mucho. Y sobre Larraín también vino él de un fracaso muy grande que fue Fuga, una película muy ambiciosa que él comprendió, que lo destrozaron y se metió a la escuela que tenía yo. Entonces no tuvo mi influencia en el sentido de que aprendió a mirar desde un lugar que él no había mirado. Entonces, no solo mío, también de Francesca Lombardo, de otros directores, el tipo se abrió, ¿me entiendes?, a otra mirada, de otro lugar, y yo creo que sí, bueno, uno encarna de repente ciertos roles muy somáticamente, a mí me pasó eso. Entonces, ¿cómo fue para ti pasar de actor de teatro? Tú ya tenías la historia de la sangre, en fin, tenías una historia potente, de teatro, como director de teatro, tenías esta inscripción masiva a través de las teleseries o series, y pasar a ser un actor de cine con todo el glamour o el mito, sí, o la fantasía que eso implica, y de alguna manera tener un despliegue internacional, porque Tony Manero no solo resonó acá, sino resonó en espacios internacionales. En Francia te compararon, sí, con grandes actores, sí, históricos de la gran tradición hollywoodense. ¿Cómo viviste tú ese nuevo traje, por decirlo de alguna manera? Fue hermoso porque yo te hablaba de La manzana de Adán, cómo surgió eso, cómo fue Historia de la sangre, también fue un trabajo muy, muy interior, muy tranquilo, digamos, y Tony Manero, Pablo mandó un DVD sin terminar la película por si acaso. Era también la primera incursión de Larraín afuera. Y de repente me llamó y me dijo, pasó algo insólito, que el DVD que enviamos fue aceptado y vamos a Cannes y hubo que terminar la película, y me sentí muy, muy cómodo siendo parte de un proyecto que fue muy
pobremente hecho, no había grandes recursos, era una cámara, éramos 5 personas. Entonces volví a la felicidad de pensar que solamente tal vez en esos estratos era posible una película de esa dimensión, ¿ah? Y ha funcionado casi siempre así, fíjate, que las películas con menos presupuesto, con menos presupuesto, digamos, menos industria encima, funcionan bastante mejor que las grandes producciones, y estoy más bien cómodo en esa producción. Y claro, me tocó ir a Cannes, yo no conocía nada, y me tocó una ceremonia, porque para estos festivales tienen sus propias ceremonias, que es la famosa alfombra roja que ha estado tan desprestigiada, pero que tú te das cuenta que afuera tiene otro sentido también, ¿no? Tiene el sentido de que es una fiesta que tiene un glamour, digamos, que la gente se lo cree por 2 segundos, y yo tuve que creérmelo también, no me queda otra, ¿no? ¿Y compraste un traje como compré traje, claro, y te hacen bajar, te dicen dónde ponerte y sacarte la foto. Todo es un protocolo que está regularizado. No es que uno salte y no. Salga corriendo por la alfombra roja. No, hubo que aprender, y son negocios, ¿me entiendes? Y dices, bueno. Pero también tú, junto con todo eso, creaste el Teatro La Memoria con una escuela. Y nosotros estamos ahora en un espacio también universitario, cultural. ¿Cómo ha sido tu labor también de profesor? O sea, has tenido muchos roles y todos bastante resonantes, como tú mismo señalas que Pablo Larraín fue tu estudiante, entre muchos otros que yo conozco, entre muchos otros. ¿Cómo también esa experiencia de generar un teatro escuela? Ese fue un sueño. Yo tuve un maestro muy importante que fue Fernando González, criado en el Teatro de la Universidad de Chile, el antiguo teatro, ¿no? Y cuando yo era muy joven, él me tomó como su alumno y me enseñó muchas cosas. Me dijo: Alfredo, esta profesión es tremenda, entonces hay que diversificarse. Yo hice clase de maquillaje, de actuación, de expresión corporal, de voz, conferencias sobre Ibsen, Shakespeare. Yo hacía de todo, ¿me entiendes? Y lo entendí, comprendí que él me enseñó algo súper tremendo y bueno, digamos. Entonces, yo la docencia la hice durante muchos años, desde aficionados hasta profesionales. Y ahí Fernando me retó y me dijo: ¿sabes qué más? No me jodas más, haz tú tu escuela. Yo dije: ya, ok. Pues yo hacía clase en su escuela y lo jodía mucho. Y ahí abrí La Memoria, que era un sueño que teníamos nosotros con Andrés Pérez, con otra gente en la escuela. ¿Dónde ir cuando uno ya estaba formado, semiformado? ¿Dónde volver a reformarse, reformularse? Y eso que pensé yo que iba a ser La Memoria, y así fue. Donde iba gente que ya tenía una formación, que ya había estudiado una carrera, que ya había ejercido la carrera, a limpiarse, a sacarse, a volver a empezar de nuevo otro sistema. Y llegaron mucha gente joven y sí, siento como mucho orgullo también de que hay grandes directores jóvenes que tomaron aquello, ¿no? Tomaron lo que ahí se hacía, que era completamente diferente a lo que el mercado producía, donde la palabra error, éxito, fracaso, bueno, malo estaban prohibidas. Era simplemente mostrar, hacer, probar, ¿ah? Y entregar ciertas bases teóricas que el teatro siempre nunca ha tenido en Chile, una base teórica muy interesante. Y eso, bueno, duró 10 años y se formó gente interesante. Yo creo que eso llegó ya cumplió un ciclo, que hay que comprenderlo. ¿Y cuál es el ciclo ahora? Si es que lo tienes claro, sí, o estás buscándolo. Estoy buscando, pero creo que es de nuevo volver a empezar otra vez, ¿me entiendes? ¿De Con dónde? todo esto, de ninguna parte. Pero tú tuviste tu película venezolana, sí, o sea, ganó uno de los festivales más importantes del mundo. Sí. ¿Cómo viviste? Porque tu carrera ha sido como muy, en cierto modo, completa y meteórica a la vez. ¿Cómo fue esto de la película que tú filmaste en Venezuela y que entiendo que se estrena ahora mismo en Chile en el marco del festival Sanfic, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sucedió que las películas de Pablo Larraín tuvieron una cobertura fuera muy grande, y Pablo, siendo muy joven, ya es una figura que tiene un nombre afuera importante y ha sido jurado, qué sé yo, y la gente ve esas películas. Pero es muy loco vivir en este país
donde uno no tiene agentes, por ejemplo, que la industria y el mercado exige que un actor tenga gente porque no hablan contigo. Tú tienes que tener un agente. Yo digo, yo no tengo gente, no estoy en ese mercado, no puedo. Y yo transo mis propias cosas, digamos, pero le echo el quite a esa industria, digamos. Yo creo que yo no soy joven, estoy en un momento importante, interesante en mi vida y me gusta elegir proyectos súper acotados, así donde yo creo que yo lo puedo hacer, ¿me entiendes? Bueno, la verdad es que yo siempre te voy a encontrar extraordinariamente joven, pero cada vez que te veo te pienso que estás más joven. Pero en esta reinvención, Alfredo, ¿en dónde estás? ¿Tú estás pensando más o menos en qué línea? Y quisiera ver cómo entra en ti lo político, el malestar político, las crisis, cómo ves a los otros. Por ejemplo, Chile tiene un problema muy escrito ya con la desigualdad social. ¿Cómo vives eso y cómo lo podrías encarnar en una producción estética o lo piensas o te da vuelta? ¿Cómo lo vives? Yo estoy viviendo un proceso ahora como de volver a tomar eso donde yo disfruté tanto y sufrí tanto también en el buen sentido de la palabra, que es lo testimonial. ¿Me entiendes? Yo creo que ahí yo tengo una fuente que a mí francamente me fascina. Así me encuentro que la producción en este país de imaginario es francamente notable. Historia de la Sangre, yo fui a la cárcel durante 6 meses, después al psiquiátrico, y esos testimonios me producían a mí algo orgánico, y después la transcripción de esos textos. Yo no soy capaz de escribir, yo estoy descubriendo una forma de que yo necesito una voz otra para poder caminar, hablar, ¿me entiendes? Con ella y por Entonces, ella. como te decía, yo dirijo a las actrices, actores, poniendo mi cuerpo allá y muévete aquí y di eso así, o no haga así, o tanto silencio, porque yo estoy en ese momento también viviéndolo. Entonces el tema del testimonio, yo creo que yo estoy volviendo a eso. Yo en mis clases ahora estoy volviendo a eso, y la gente joven va descubriendo un universo que no lo pueden creer. Entonces, entre ficción y producción testimonial, hay unas fronteras ahí muy locas, Muy interesante. muy interesante, donde estoy metido ahora con el tema de esta mujer de los ojos, ponle tú. La Nabila. Claro que ella se retracta y está siendo presionada. Estamos tomando un poco esos temas. ¿O no? Claro. O no se sabe. Claro, ya vamos con 3 mujeres sin ojo, ¿me entiendes? Sí. Entonces estoy metiéndome ahí con los estudiantes y ellos encuentran una fuente también. Y aprendí algo también que me gustó mucho. Una vez yo estudié en Londres 1 año, y una profesora muy mala leche, en inglés por supuesto, me dice, en su país, ¿en qué idioma hacen Shakespeare? Y yo dije, ¿qué pregunta más estúpida? Dije, usted me estará jodiendo. Le dije, en español. Ah, no, me dijo, imposible. Imposible. Eso no es Shakespeare. No, eso no es Shakespeare. Le dije, pero si es universal. Le dije, ¿cómo no va a ser Shakespeare? Entonces yo ahí me quedé pendiente y pensando, y empecé a trabajar con los poetas chilenos. Sí, tú también trabajaste con en lo textos local. tuyos. Sí, tú has con trabajado. Muchos textos tuyos, porque yo comprendí que nuestra estructura fisiológica no estaba hecha. No era Shakespeare, de ese Shakespeare. No, porque hay actores shakespearianos en Francia, actores novarianos, de Novarina, actores genetianos, y decir, ¿cuál es el actor chileniano? ¿Dónde está? Entonces yo empecé a descubrir en esta escuela de la memoria que los textos tuyos, los de Donoso, los de Droguet también, en fin, funcionaban en nuestra estructura corporal, física, ósea, muy bien. Entonces yo decía, estos son nuestros clásicos, ¿me entiendes? De Neruda para abajo, atravesando toda la poesía chilena, hombres, mujeres jóvenes, muertos y vivos, yo encontré una fuente ahí maravillosa, y encontré un lugar también que me gusta mucho. Bueno, mira, ha sido para mí un privilegio, yo creo que para todo el equipo que está con nosotros, escucharte y ver todos los matices recorridos y esta vuelta, digamos, a lo experiencial, a la experiencia, ¿no? Entonces te vamos a ir a ver todos, si sea teatro, cine, en fin, lo que tú estimes conveniente, allí estaremos. Muchas gracias, Alfredo, y gracias a nombre de la UTEM. Muchas gracias a ustedes.